Y vamos esta mañana a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Seguimos como tema principal la oración bíblica. La empezamos por allá de septiembre del año pasado. Y hoy vamos a continuar. Yo creo que nos quedarán 3 o 4 domingos con este tema. Pero vamos a darle lectura a este pasaje que va a ser nuestra base este y el próximo domingo. Y a lo mejor un tercero. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Recuerden que hace 8 días terminamos de estudiar y de aprender verdades y principios importantes en aquella oración intercesora de Jesucristo el día antes de morir. Es decir, hasta el día de hoy, en estas enseñanzas llevamos 24 semanas aprendiendo de la oración bíblica. Creo que el tema de la oración es un tema que seguiremos aprendiendo y conociendo y teniendo la preciosa experiencia cada uno de tener esa comunión con Dios. Pero pues hemos visto varias cosas. Solo para recordar, comenzamos con 1 Tesalonicenses 5:17. Vimos que en el cristiano pues hay un mandato y hay una necesidad, que es orar sin cesar. Orar es hablar con Dios, orar es interceder, es rogar, estudiábamos, suplicar. Orar es tener una comunión con el Padre Celestial. Y para aprender a orar, las primeras semanas nos enfocamos en estudiar la oración modelo que Cristo nos dejó, que es el Padre Nuestro. Si se acuerdan, ahí en uno de los evangelios durante 13 semanas estudiamos esta oración del Padre Nuestro, que es un modelo de oración sobre cómo debemos orar, y explicábamos ahí que nunca fue la intención de nuestro Señor Jesús que fuera un rezo, que fuera algo repetitivo. Al contrario, Él dijo: no uséis vanas repeticiones. Pero estudiamos ahí varias verdades y básicamente vimos que esta oración se dividía en 3 peticiones que tienen que ver con el Padre, 3 peticiones que tienen que ver como Dios, como la prioridad, y 3 peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. Ya no voy a recordar lo que ahí vimos. Ahí están en el blog estas 3 enseñanzas. Y después nos detuvimos las siguientes 13 semanas estudiando pues esta oración de Jesús el día antes de morir, la oración sacerdotal, la oración intercesora, se le conocen. Y ahí aprendimos tantas cosas, y aprendimos de cómo el Señor intercedió por nosotros, y aprendimos verdades y principios de la palabra, no solo de la oración en sí, como la última verdad que aprendimos hace 8 días y que el cristiano debe tener muy presente en su vida. La misión más importante que tenemos en esta tierra es ir y predicar el Evangelio. Y hace 8 días lo explicamos en la palabra de Dios. A eso nos envió al mundo, a predicar el Evangelio. La pregunta es si lo estamos haciendo. Si no estamos cumpliendo la misión más importante, el ministerio más importante, mis hermanos, yo les decía hace 8 días, es muy probable que el Señor diga: pues ya en esta tierra te envié a eso. Si no lo estás cumpliendo, que el Señor nos lleve a su presencia. Y bueno, de eso vimos hace 8 días. Ahora, vamos este domingo y el próximo, si Dios lo permite, hablando del tema de la oración bíblica, un tema que vamos a titular El Espíritu Santo en la oración. El Espíritu Santo en la oración. Vamos a ver en la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos debe guiar en nuestras vidas. El cristiano, el nacido de nuevo, es guiado por el Espíritu Santo. Y por supuesto,
si tenemos una vida de oración, pues el Espíritu Santo también debe guiarnos en nuestras oraciones. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu, ahí el Espíritu es el Espíritu Santo, por eso viene en mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Qué dice al final? Con gemidos indecibles. Si bien ya hemos visto cómo debemos orar, estudiamos esta oración modelo que nos dejó el Señor Jesús, si bien hemos estudiado en la palabra cómo debemos orar, yo no sé si les ha pasado que de repente en alguna circunstancia de tu vida no sabes qué orar, no sabes qué pedir. A lo mejor hay una circunstancia en tu vida y no sabes qué orar. El Espíritu Santo interviene, dice aquí la palabra de Dios, aún intercede por nosotros. Ya lo estaremos viendo, pero yo no sé si también te ha pasado que de repente estás en la noche o quizás en la madrugada y te levantas a orar por alguien. De repente hay algo dentro de ti que no es algo, es el Espíritu Santo que te lleva a orar y empiezas a orar y de repente yo hoy en la mañana estaba orando y pensando en unas personas que al final se los voy a platicar, pero el Espíritu Santo de pronto te pone en tu corazón orar por alguien. La vida de oración del cristiano debe ser guiada por el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo debe guiar nuestra vida y obviamente nuestra vida de oración. Muchas veces dice aquí la palabra de Dios, no sabemos qué pedir. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasa, de repente dices, ¿qué pido? Tienes una circunstancia, Señor, bueno, yo, por ejemplo, hay un enfermo y uno ora de manera inmediata, pues tú oras que Dios lo sane. Pero de repente el Señor te puede llevar a orar para que Dios le muestre por qué permitió esa circunstancia en su vida. Es decir, el Espíritu Santo intercede porque muchas veces no sabemos cómo orar. Dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Qué significa que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? La respuesta es que no la vamos a ver hoy, sino en 8 días, porque quiero anteceder a estos versículos cuál es el contexto para entender qué es lo que dice aquí. Porque de repente leemos pasajes, por ejemplo, que también lo voy a explicar en 8 días. Hoy solamente me voy a introducir. Por ejemplo, dice Efesios 6:18. Fíjense lo que dice. Porque el Espíritu Santo, por supuesto, que tiene un papel importante en nuestra vida de oración. Y dice, por ejemplo, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿qué dice? En el Espíritu. Y de repente nos preguntamos, ¿qué es orar en el Espíritu? Porque esta expresión la tiene, por ejemplo, también Judas. En su capítulo único, en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, ¿orando qué? En el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar siendo guiados por el Espíritu Santo? Porque estas verdades a veces por ignorancia de las Escrituras se han torcido. O también falsos maestros y predicadores de doctrinas heréticas las han torcido voluntariamente por conveniencia, pero para su propia perdición. De repente, yo no sé si te ha tocado en alguna ocasión que estás en una reunión como la que estamos hoy y se para alguien y comienza a orar con gritos y de repente empieza a hacer manifestaciones extrañas y preguntas, ¿qué le pasa?
y te dicen está orando en el Espíritu. Vamos a ver en la Biblia si eso es orar en el Espíritu. Pero insisto, muy probablemente hoy no me dé tiempo, pero no tiene nada que ver. O algunos dicen que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y entonces cuando alguien ora en lenguas está orando en el Espíritu. Vamos a ver todo esto en la palabra de Dios. Pero quiero regresar a Romanos 8:26 y dejarlo ahí como base y irme unos versículos atrás para ver en qué contexto dice que el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y poder estudiarlo, si no da tiempo hoy, lo más seguro en 8 días. Déjenme regresarme unos versículos para conocer un poco más de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Porque al Espíritu Santo le hemos atribuido obras que no están en la Biblia. Un día yo me encontré una persona que en su reunión me dice, de repente toda la congregación comienza a reírse. Y dice que se empiezan a reír y a carcajear, y dice que es porque están en el Espíritu. Y esto habla de que no conocen la palabra de Dios, porque la obra del Espíritu Santo es muy específica. Déjenme regresarme a Romanos 8:12. Y aprender estas verdades es para que evitar por ignorancia caer en estas interpretaciones, y también evitar aquellos lugares o grupos que caen en este tipo de manifestaciones que nada tienen que ver con el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Dice Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y vean el versículo 14 en el que me voy a detener esta mañana. Porque todos, ¿ya vieron la palabra todos? Todos, ¿quiénes? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Déjenme decirlo de otra manera. Todo cristiano de a de veras es guiado ¿por quién? El Espíritu de Dios. Todo. Y aquí este todo es un todo que implica que nadie que realmente sea cristiano puede vivir sin la guía del Espíritu Santo. El cristiano de a de veras es que guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios esta mañana, el Espíritu Santo debe guiar tu vida. Acuérdense que ya lo veíamos en alguna ocasión en Efesios 1:13, que todo cristiano, todo nacido de nuevo, en el momento que te convertiste, ¿quién vino a ser morada en tu corazón? El Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cualquier persona que viene a Jesucristo por primera vez y que arrepentido de sus pecados cree en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar a su vida. No hay cristianos con el Espíritu Santo y cristianos sin el Espíritu Santo. Tanto así que dice Romanos 8:14 con toda claridad que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. O sea, no hay hijos de Dios que no sean guiados por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados, estos son hijos de Dios, estos realmente han nacido de nuevo. A partir del día que te convertiste, el Espíritu Santo comienza un ministerio en tu vida, que es guiarte. La palabra guiar aquí, porque dice que somos guiados, es la palabra hago sin H, hago, como hacer, pero sin H.
y significa conducir, significa ser llevado, significa guiar mediante instrucciones a un punto determinado. Es decir, desde el momento que nos convertimos, el Espíritu Santo comienza a guiarte, comienza a darte instrucciones. Comienza, ¿verdad? Me acuerdo de nuestro Señor Jesucristo que les decía a los apóstoles: no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, al Paracletos, a uno de la misma naturaleza, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, a partir del momento que te conviertes, el Espíritu Santo nunca deja ese ministerio. Comienza a guiarte, a conducirte, te exhorta, te habla, te guía. El Espíritu Santo nos guía para que Dios cumpla el propósito que se ha propuesto en tu vida y en mi vida. Porque el que comenzó la buena obra, dice la palabra de Dios, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nunca va a dejar ese ministerio en un hijo de Dios. Nos va a guiar. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo principalmente para guiarnos? La palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba despidiéndose casi de sus apóstoles antes de ir a morir a la cruz por nuestros pecados, en Juan 16:13 les dice esto, fíjense lo que les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él los guiará. ¿A qué nos va a guiar? A toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el momento que tú te conviertes, el Espíritu Santo comienza a guiarte a la verdad. Comienza a guiarte a la palabra. El Espíritu Santo mora en tu vida y te comienza a guiar. Déjenme ponerles un ejemplo muy práctico que para mí obviamente ha sido una bendición que mi madre, por la gracia de Dios, haya venido a los pies de Cristo, porque a través de ella el Señor nos alcanzó ya a varios de nuestros hermanos. Pero fíjense cómo el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Mi mamá hace poco más de 26, 27 años se convirtió a Cristo, pero lo hizo, es decir, ella vino a Jesucristo arrepentida de sus pecados y lo confesó como su Señor y Salvador en una iglesia católica. Es decir, alguien ahí compartió el evangelio, ella escudriñó las escrituras y nació de nuevo, porque para nacer de nuevo lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos y creernos, estés donde estés. Si tú te arrepientes y crees, naces de nuevo, y en ese momento, ¿quién viene a morar a tu vida? El Espíritu Santo. Entonces, aunque no tenía doctrina, no tenía mucho conocimiento, el Espíritu Santo comenzó a inquietarla. Comenzó a preguntar por qué hacían ciertas prácticas, no se sentía a gusto. Y para no alargarme más, porque vamos a la palabra, pero finalmente el Espíritu Santo la sacó y la guió a un lugar donde se predicaba la sana doctrina. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Aquí me ha tocado personas, ¿verdad?, que de repente me dicen: ¿sabe qué, pastor? Estoy en una iglesia donde están sucediendo cosas que no entiendo, estoy inquieto. Y yo le digo: es el Espíritu Santo. A ver, cuéntame qué está pasando. Y me han contado tantas barbaridades que hacen en ciertas iglesias, pero que ellos están inquietos porque ¿quién los está inquietando? El Espíritu Santo. A veces no tienes la doctrina clara para decir por qué hacen eso o por qué lo que hacen está mal, pero el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te dice: aquí no es, aquí ya se apartaron de la verdad, y el Espíritu Santo te guía a la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad. Y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando hasta el momento. Entonces,
¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? Por supuesto nos guía, nos habla, nos redarguye, pero obviamente el instrumento por excelencia que el Espíritu Santo usa para guiarnos es la palabra. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede dar entendimiento de la palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Acompáñenme a Efesios 1:17. O sea, para guiarnos a la verdad, el Espíritu Santo nos da entendimiento de las Escrituras. Si tú vienes a las Escrituras y las lees y no has nacido de nuevo, no vas a entender nada. Porque las cosas espirituales, dice 1 Corintios 2:14, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento. Y dice, por ejemplo, aquí Efesios 1:17. Fíjense cuál es la obra del Espíritu. Pablo está orando ahí por la iglesia de Éfeso y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién nos puede dar revelación y entendimiento de quién es Cristo y de su palabra? Solo el Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo tú y yo pudimos saber quién es Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les preguntó a sus apóstoles, a ver ustedes quién dice que son? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, no, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres profeta. Pero Pedro contestó ahí en Mateo 16:16, dice, respondiendo Simón Pedro, Mateo 16:16, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo supo Pedro? Versículo 17. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que nos reveló a Jesucristo y quién es el que nos revela su palabra? El Espíritu Santo. Tú la lees, tú la meditas, pero para entenderla necesitamos que el Espíritu Santo nos dé revelación o entendimiento de la palabra. Es decir, yo puedo pararme aquí, ahorita les estoy predicando la palabra, la estoy explicando, pero ¿quién te puede dar entendimiento y revelación? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? La que le dijo Pablo a Tito, por ejemplo, ahí en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 1. Pablo le dijo lo siguiente al pastor Tito, pero tú habla, entiéndase, tú predica lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Predicar la sana doctrina. Pero ¿quién nos da el entendimiento? ¿Quién nos da la revelación? Por eso cuando comenzamos, ¿verdad?, la reunión y antes de predicar siempre oramos, Señor, abre nuestro entendimiento. Un predicador puede traer una muy buena exposición de la palabra y debemos prepararnos y debemos escudriñar y está bien venir al griego y es importante escudriñar las escrituras, pero la revelación y el entendimiento, ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo, que es el que nos guía. Insisto, dice 1 Corintios 2:14, vamos a leerlo con más detenimiento, dice, el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. No percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, que son del Espíritu de Dios, o sea, no entiende la palabra, es más, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, porque para él son locura, y escuchen ahí, y ¿no qué? No las puede entender, aunque quiera. Una persona si no ha nacido nuevo, mira, te va a leer, pero no puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Es decir, miren, aún tú y yo como cristianos, si venimos a la Biblia y queremos entenderla con nuestro limitado intelecto, no vamos a entender. El cristiano viene y ora, Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento, háblame y créeme,
el Espíritu Santo lo va a hacer en tu vida. Pero si no la lees, si no la escudriñas, ¿cómo la vas a entender? Porque el que viene a la palabra y la escudriña, el Espíritu Santo te va a dar entendimiento. Esa es una de la parte importante de la obra del Espíritu Santo al guiarnos, darnos entendimiento de las Escrituras. Porque acuérdense que las Escrituras son como una antorcha, leíamos hace 8 días o hace 15 días, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y a la que tenemos que estar bien atentos, dice la palabra de Dios. Pero el que nos da entendimiento, el que puede abrir nuestro entendimiento, ¿quién es? El Espíritu Santo. Me recuerda a aquellos caballeros que iban ahí caminando por los caminos hacia Emaús, ¿se acuerdan? Cristo había muerto, pero Cristo había resucitado tal como lo dijo él que sucedería. Y Jesucristo comenzó a caminar con ellos, y dice la Escritura que se les velaron los ojos para que no lo conocieran, o sea, no sabían quién era el que iba caminando con él, pero Jesucristo les comenzó a citar las Escrituras. Y miren lo que dice Lucas 24:44. Jesús les dice a estos que caminaban ahí rumbo a Emaús, dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Siguiente versículo. Entonces, escuchen, les abrió, ¿qué? El entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Vean lo que dice, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Quieres comprender las Escrituras? Esta es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que nuestro entendimiento espiritual sea abierto, porque si venimos con una mente finita, carnal, aunque tengas el griego, el hebreo, y hay gente, yo conozco, soberbia, que estudia como para contender, pero si no le es revelado, no va a entender. Por más que se esfuerce, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. Entonces, cuando tú vengas, ¿verdad?, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de devocional a la palabra, ora, Padre Celestial, abre mi entendimiento espiritual. Quiero entender las riquezas y las verdades que tú me quieres enseñar en tu palabra. Y créelo, el Espíritu Santo lo va a hacer, porque ese es uno de sus ministerios, abrir nuestro entendimiento, darnos entendimiento. Amén. Esa es otra de las maneras en cómo el Espíritu Santo nos guía, dándonos entendimiento de la palabra. Pero si no escudriñas, si no vienes a la palabra, ¿cómo vas a entender? Es muy triste conocer cristianos, mis hermanos, lo digo de verdad, con tristeza, que tienen 4 años en Cristo, 6 años en Cristo, como dice Pablo, ya deberían ser maestros y tienen necesidad de la lechita espiritual, y vienen después de 4 años, 5 años en Cristo. Pastor, ¿qué es la gracia? ¿Se entiende? Un recién convertido, hay que darle la lechita, hay que explicarle, mira la gracia, mira la salvación por fe, las doctrinas fundamentales que están en la palabra de Dios. Pero mis hermanos, años en Cristo y no entienden, algo pasa, o son unos carnales, o de plano ni siquiera han nacido de nuevo. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da entendimiento. Y si tú vienes a la palabra de Dios y la estudias, vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a revelar verdades maravillosas. Esas son, lo que dice la Biblia, las cosas ocultas que no conocíamos. Pero Él nos las ha revelado, dice la palabra, por su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo? Pues viniendo a la palabra de Dios y obviamente obedeciéndola. Y ya veremos en 8 días cómo en nuestra vida de oración el Espíritu Santo tiene un ministerio importantísimo.
Pero el Espíritu Santo, insisto, en la vida del cristiano te guía, te conduce. Aún ahora mismo, mientras estamos predicando, lo sé porque la Biblia lo dice, el Espíritu Santo ya te está hablando. Ya te está diciendo, esto es para ti. Y a lo mejor tú ya estás pensando, esto es para mi esposa. No, no, el Espíritu Santo te dice, esto es para ti. ¿Cuántas veces está la predicación y sientes claramente como que Dios te está hablando? Dios te está hablando, es el Espíritu Santo. Ama a tu esposa, sujétate a tu esposo, obedece a tus padres. Y ahí está el Espíritu Santo hablándonos y hablándonos. Siempre está ahí porque el Espíritu Santo, por supuesto, que usa la predicación de la palabra para hablarnos y para guiarnos. Amén. Hace muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces has estado en un lugar y de repente el Espíritu Santo te guía y te dice, háblale a esa persona de Jesucristo? ¿A cuánto les ha pasado que estás en un lugar y el Espíritu Santo te lleva a darles por lo menos un folleto del plan de salvación? Es el Espíritu Santo. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es guiarnos a hablarles a otras personas de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan recién convertido y querías hablarle a medio y háblale a este? Y el Espíritu Santo continuamente lo hace en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo, lo vimos, nos guía, y guiar significa que nos guía hacia la misión para la que hemos sido llamados. Y si hay algo constante que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano es guiarnos a hablarle a otros del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos toca hacer cuando el Espíritu Santo te guía? Háblale. ¿Qué nos toca hacer? Hablarle, nada más. Lo decíamos hace 8 días. No es casualidad donde estás, no es casualidad si el Señor te lleva delante de quien sea, o de reyes, o de autoridades. No vayan a ser como un hermano que me decía, no, es que tengo la bendición. El Señor lo estaba llevando con muchas autoridades políticas, y me trajo su teléfono y le digo, ¿y ya les compartiste? No, dice, pero me tomé una selfie con casi todos. Mire, traía selfie con el gobernador no sé qué, con el diputado. Bueno, le digo, bueno, ¿y no les hablaste de Cristo? ¿No les dejaste un plan de salvación? Si el Señor te pone delante de ellos, no es para que te tomes selfies, es para que les compartas el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí me explico? ¿Todos saben cuáles son las selfies? ¿O no? ¿Alguien no sabe qué es una selfie? Todos se la saben, miren, están bien documentados. Cuando te tomas una foto así, ¿no? Eso es una selfie. Entonces, si el Señor te pone al presidente enfrente, no es para que le digas, presidente, su autógrafo. Es para que le des el plan de salvación. Amén. Donde nos ponga. Miren, yo recuerdo este caso de un joven. Ese joven tenía un amigo que ya llevaba varios meses de tener una amistad con él y no le había compartido de Cristo. No eran días, eran semanas y eran algunos meses y no le había compartido de Cristo. Y cuenta este joven que el Espíritu Santo le decía, háblale. Bueno, hasta en sueños dice que estaba dormido y el Espíritu Santo decía, háblale a fulanito, háblale a fulanito. Iban juntos a la escuela. Y háblale a fulanito, y háblale a fulanito. Entonces un buen día, a lo mejor escuchó una predicación como la del domingo pasado y se levantó el lunes en la mañana y dijo, hoy le voy a hablar de Jesucristo a mi amigo. Mis hermanos, llegó a la escuela y dijo, en cuanto lo vea, él ya tenía Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 1:12, ya él tenía todo para compartirle. Su amigo nunca llegó porque la noche anterior falleció en un accidente. ¿Se imaginan cómo se sintió? Cuando el Espíritu Santo le hablaba y háblale, es nuestra responsabilidad. Amén. Hay una muy dura exhortación en Ezequiel 3:18 al respecto, todos la conocen. Dice la palabra de Dios, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Nosotros sabemos que la gente sin Cristo, la paga del pecado es muerte.
Amén. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero escuchen, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué fuerte. Es que yo lo tuve enfrente, pero pues no le hablé de Cristo, es que me dio pena, es que era una persona importante. Si Dios te lo puso enfrente, a veces no tienes, como decíamos hace 8 días, un buen rato para compartirle con toda claridad. Déjale un folleto del plan de salvación. Porque si tú lo tienes y no le amonestas y no le hablas, el impío va a morir de todas maneras si no viene a Cristo, pero su sangre demandaré de tu mano. Y dice el siguiente versículo, pero si tú amonestas al impío, o sea, le dices, mira, arrepiéntete, mira, y el impío no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, tú le hablaste, lo decíamos hace 8 días, mi deber no es convertir a nadie, yo no puedo convertir a nadie, ni tú, ni yo, nadie puede convertir a nadie. Esa es una obra del Espíritu Santo. Lo que debemos hacer es ir y predicar, ¿qué? El Evangelio. Y miren que el Espíritu Santo continuamente nos guía. Háblale de Cristo, háblale a tu amigo, háblale a tu vecino, ese maestro ateo de que te dice que venimos del mono y que no, háblale de mí, háblale de Cristo. El Espíritu Santo constantemente nos guía. Amén. Lo que hay que hacer es obedecer. Vamos a regresar a Efesios 1:17. Porque decíamos que el Espíritu Santo pues nos da espíritu de sabiduría y de revelación. Pero vean qué más dice ahí, que hace Él en nuestras vidas. Dice, alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de ¿qué? De nuestro entendimiento. En este caso, fíjense qué maravillosa verdad dice. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepas la esperanza, o cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Quién te puede dar entendimiento para que sepas para qué estás en esta tierra? El Espíritu Santo. Y como decíamos hace 8 días, no estamos en esta tierra ni para hacernos ricos, ni para ser grandes empresarios. Si Dios lo permite en su soberanía, gloria a Dios, pero sabemos que tenemos un llamado mucho mayor. Dice, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado. Y vean ahí, y cuál es, estamos en el versículo 1:17, 1:18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuáles, escuchen, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cómo vas a poder comprender las verdaderas riquezas espirituales? El Espíritu Santo te lo revela. Y sabemos que el cristiano, ¿verdad? Ya el cristiano, nosotros ya no caemos en que las riquezas tienen que ver con lo material. Sabemos que estas riquezas son ¿qué? Espirituales. Sabemos, y como lo hemos denunciado aquí con toda claridad, aquellos falsos maestros que reducen riquezas en la palabra a riquezas materiales han perdido el camino. Las verdaderas riquezas son ¿qué? Espirituales. ¿Y cómo las vas a comprender? El Espíritu Santo te lo enseña. Las verdaderas riquezas son espirituales. Pero vean qué más hace el Espíritu Santo. Quiero que vean cómo nos da entendimiento de las cosas verdaderamente eternas. Versículo 19. Alumbra nuestro entendimiento para saber, vean, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Yo sé que todos conocemos del poder de Dios. La Biblia dice que Dios es poderoso, amén. Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Cuántos lo saben? Pero ¿quién te da a entender? Vean lo que dice, porque dice el versículo 18 que alumbra nuestro entendimiento para esto también, para entender cuál es la supereminente, o sea, ¿cómo es su poder, mis hermanos? Infinito.
Quien entiende que creímos en un Dios que es poderoso, que obra en nosotros según su poder, ¿podrá sentirse preocupado en este mundo? O sea, quiero que entiendan, ya no es responsabilidad mía, es del Espíritu Santo, pero quiero explicárselos. El poder de Dios es grandioso, pero el único que te puede revelar cuán grande es su poder es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te ha revelado de su poder, ¿a qué le tienes miedo esta mañana? Si Él es tu Padre Celestial. Y dice que su poder, vean, supereminente grandeza, es decir, su poder es inimaginable. Grandeza de su poder, ¿para quién? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Si el Espíritu Santo te da este entendimiento esta mañana, ¿a qué le tienes miedo? No, es que tengo un vecino que la trae contra mí, es bien poderoso. ¿Se compara con tu Dios? Es que tengo un problema que se compara con la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Quien tiene este entendimiento puede vivir en paz. Vean hacia dónde nos guía el Espíritu Santo a vivir confiados en un Dios poderoso. Amén. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a conocer de su poder, de su grandeza? El Espíritu Santo te lo revela. Por eso los cristianos estaban del primer siglo ante los leones y los iban a matar. Ellos estaban alabando a Dios, sabían que su Dios era poderoso y que si Él había dicho que estarían con Él, nada les preocupaba. Porque si tuvo el poder para resucitar a Jesucristo, Él prometió que estaríamos con Él los que en Él creyéramos. Amén. Dice en el capítulo 3, hablando de lo que sigue haciendo el Espíritu Santo en nosotros, en el versículo 16, vean lo que dice. Es parte de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vean hacia dónde nos conduce, hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Esas riquezas son materiales o espirituales? Espirituales. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía? Dice que nos da el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es decir, viene una preocupación a tu vida, todos pasamos momentos difíciles, una enfermedad, una preocupación, la economía, pero ¿quién puede fortalecerte? El Espíritu Santo. Dice que te da, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en tu hombre interior. Él te fortalece, tú sabes que Dios no te va a desamparar y eso te fortalece. Y en medio de circunstancias difíciles, tú eres fortalecido por su Espíritu. Vienen las preocupaciones de la vida, vienen las aflicciones, te dicen de una enfermedad, el empleo, pierdes el empleo, qué sé yo que pasa en tu vida. El único que te puede fortalecer en tu hombre interior es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo puede, mis hermanos, un cristiano vivir deprimido? ¿Cómo es posible cristianos que viven apagados, deprimidos? Porque no solo hace eso. Vean el versículo 17, 17 también dice. Para que habite, todo esto lo hace el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, vean el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender. Esto lo hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, vean, aquí va a hablar del amor de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede ¿qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud
de Dios. Déjenme, se los digo de otra manera. Solo el Espíritu Santo te puede hacer capaz de comprender la grandeza de su amor por ti y por mí. Y cuando alguien lo comprende en su espíritu, esto no es intelectual, esto es en el espíritu. Cuando yo comprendo la grandeza de su amor, mis hermanos, es lo que decía hace un momento, ¿cómo puede haber cristianos deprimidos? Nadie me quiere, es que nadie me entiende. Si tienes el amor de Dios, mis hermanos, dice el Salmo 27:10, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová me recogerá, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien entiende el amor de Dios, no puede haber cristianos deprimidos, así apagados, que no tienen ni futuro. Es que no sé, nadie me entiende, nadie me quiere. Si conoces la grandeza de su amor, mis hermanos en Cristo, dice, vas a ser lleno de la plenitud de Él. Es muy triste ver hoy cristianos deprimidos, tomando pastillas para dormir, que no quieren ni levantarse, que no ven propósito en sus vidas. Es muy triste ver cristianos, escuchen, en el psicólogo. Ya hemos hablado aquí de la aberración que es la psicología y cómo la psicología, si hay algo que niega primeramente la psicología, es el pecado en el ser humano. ¿Cómo una persona finita, limitada, va a poder escudriñar mi mente cuando dice Jeremías 17, ¿quién conocerá? Engañoso y perverso es el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo va a penetrar un psicólogo en tu corazón y en tu mente? Aquí corazón, en Jeremías 17, habla de nuestra mente. ¿Cómo es posible cristianos deprimidos, algo pasa en su vida, o dejaron su vida de oración, o dejaron su vida en la palabra, no están siendo guiados del Espíritu Santo, o no han nacido de nuevo? Porque si el Espíritu Santo me revela la grandeza de su amor, de su poder, ¿a qué le tengo miedo esta mañana? ¿Qué me preocupa? Por eso estaban los cristianos, repito, del primer siglo, y estaban siendo devorados por leones y por golpeados y martirizados, pero ellos terminaban sus vidas cantando y adorando a Dios. ¿Quién les daba esa fortaleza? ¿Quién les daba esa paz y esa tranquilidad? ¿Quién les daba ese conocimiento pleno como se lo dio a Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No quiere decir que no vengan las preocupaciones, pero en el momento que vienen, tú vienes al Dios que te ama, al Dios que es poderoso, y vienes y te pones en tus manos y Él te va a dar una paz que dice Filipenses 4, 6 y 7, que sobrepasa todo entendimiento. Esa es parte de la guía del Espíritu Santo. Regreso a Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se están dando cuenta cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad, nos guía al entendimiento de la palabra, nos guía a hablar de Cristo a otros, nos revela las verdades del amor, del poder de Dios en nosotros. Y esto es lo que está diciendo la palabra. Ahora vean algo importante aquí. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, en tu vida cristiana, ¿en base a qué tomas decisiones? ¿Qué guía tu vida cristiana? Porque hay cristianos que nada más están, no, pues si baja el dólar, hago esta compra. Si el petróleo sube, entonces sí hago este negocio. ¿Qué guía a un cristiano en toda su vida? El Espíritu Santo, no las circunstancias. Hay gente que prende, por ejemplo, los que les gusta ver los noticieros estos de López Dóriga y Javier Alatorre, y dices que veo los noticieros para tomar decisiones. ¿Quieres tomar decisiones en tu vida? Déjate guiar por el Espíritu de Dios, el cual no está sujeto a las circunstancias de esta vida. No sé si me explico. El cristiano ya no anda por vista, pues dice 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántas veces terminas de ver López Dóriga o Javier Alatorre y terminas hasta deprimido?
No, todo está, no, está. Pero nosotros caminamos por fe, fe en la palabra de Dios, sus promesas. Es más, nosotros tenemos las noticias más actuales que las que puede dar López Dóriga. Ya sabemos que el mundo se va a poner peor, que el amor de muchos se enfriará, que la maldad se va a multiplicar. Ya lo sabemos, pero el cristiano camina por fe, no por vista. Eso dicen ellos, pero yo oro para que el Espíritu Santo me use. Mientras esté en esta tierra, quiero hacer su voluntad. Mi vida no depende de lo que veo, sino de lo que dice la palabra de Dios. Se los voy a explicar de una manera más sencilla. Ahí en Segunda de Reyes había un siervo de Eliseo que vio que venía la guerra, venían los sirios contra el pueblo de Israel. Y sí, se puso a hacer cuenta y dijo, ya estamos fritos, ya nos ganaron. ¿Sí? Su vista le hizo ver que ya no había nada que hacer. Y dice Segunda Reyes 6:15, fíjense. Y se levantó el siervo de Eliseo, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército, era el ejército sirio, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y la expresión habla de una preocupación. ¿Cuántas veces somos así en nuestras vidas? Empiezas a ver las circunstancias, empiezas a ver los problemas y dices, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Confía en Dios. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra de Dios, y confía en Él, y en Él hará. Este hombre estaba viendo con sus ojos naturales que no había nada que hacer. Pero vean lo que hizo el Espíritu de Dios en él, dice versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, escuchen, vean lo que es lo que hace el Espíritu Santo, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué era ciego este siervo? No, ¿qué ojos? Los espirituales, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Cuando tú y yo caminamos por fe y no por vista, tú no veas las circunstancias, tú confía en que Dios tiene un propósito, en que Él dijo y Él hará, en que dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Pero si te pones a ver con los ojos físicos y el petróleo y la economía y van a aumentar el impuestos y ya dijo el de Hacienda que nos vamos a recortar el cinturón y ahí estás comiéndote las uñas en lugar de venir a Jehová de los ejércitos. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento para que veamos las cosas que Dios puede hacer. Yo no sé, aunque tenemos ya un avance en ello, pero de aquí a que suceda el cambio de este local a donde vamos, probablemente sea allá en esa escuela que hemos platicado, pero yo creo que Dios tiene algo más grande para usarnos para su gloria y para su honra. Yo sé que detrás de todo esto que algunos se desanima, es que aquí estamos bien cómodos, y es que como una escuelita, o no sé dónde nos lleve, pero a donde Él nos lleve, como es su obra, a mí no me preocupa. No es mi obra, es la obra del Señor. Es que hermano, aquí mira, estamos comoditos, mira a los niños. Dios tiene otro propósito. O sea, a mí me hablaron y me dijeron, ya hay que entregar, pero yo sé que detrás de esto, ¿quién está? Dios. Y aunque ahorita todavía no alcanzamos a ver, sabemos que estamos en sus manos y que Dios tiene un propósito mayor. Amén. Caminamos por fe y no por vista. El Señor es el que debe guiarnos a través de su Santo Espíritu. Voy a terminar por hoy. Regreso a Romanos 8:14. Nada más haciendo aquí una observación bien importante. Fíjense. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero vean el versículo 15. Qué maravillosa obra del Espíritu. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción
por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es maravilloso. Lo que dice aquí es que cuando nacimos de nuevo, no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Miren, sin Cristo la gente tiene miedo de todo. La gente tiene miedo de que si va a morir, la gente tiene miedo de que si va a temblar, que si los volcanes están muy activos, que si el de Colima, que si el del Popo, que los terremotos, que mucha lluvia, que la gente vive con temor, temor, temor. Donde veas, si no es miedo a la que la economía va a empeorar, es miedo a la muerte, o hay gente que vive. El otro día me encontré una persona y dice, traía unas mangas hasta acá y dice, es que ya llegó ¿cómo se llama? ¿Chikun qué? ¿El chikungunya? ¿O cómo se llama el mosquito este? Ya llegó y se cuida. Por supuesto hay que cuidarnos y mosquiteros, todo eso podemos hacerlo, pero no hay un miedo de. ¿Se acuerdan cuando estaba el virus del H1N1? O sea, todo esto está profetizado en la Biblia y vendrán otros peores, pero el cristiano no tiene ya un espíritu de temor. El cristiano está confiado en el Señor. Dice Proverbios 28:1, fíjense, esta es la vida del inconverso. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, anda y le tiene miedo a todo, mas el justo está confiado como un león. ¿Han visto esos programas documentales de los leones en África? Hasta se duermen ahí. Nadie, no le pasa una manada de elefantes y estos cuates dormidos. Solo cuando tienen hambre mandan a la leona. Creo que es la leona la que va a cazar. Pero están confiados, miren, ahí, así hay que estar confiados, no dormidos todo el tiempo. Pero el cristiano está confiado. Si vas y te dicen, mira, tienes esta enfermedad, Señor, ora, Señor, sáname. Y si no, pues Él te prepara, Él te da la fortaleza para entender que estar con Cristo es, ¿qué? Dijo Pablo, muchísimo mejor. Porque dice 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Ya en 8 días regreso a Romanos 8:15 ya para terminar. No nos dio Romanos 8:15, la palabra de Dios dice que ya no tenemos el espíritu de Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿El espíritu de qué? De adopción. En el griego habla el espíritu que nos colocó como hijos de Dios y nos hizo saber que somos hijos de Dios. Cuando entendemos que ahora somos hijos de Dios y de quién somos hijos, ¿cuál miedo, mis hermanos? ¿Cuál temor? Si tu Padre Celestial es el que en su mano está la vida y la muerte. Si tu Padre Celestial es el que creó los cielos y la tierra y tú sabes que es tu Padre y además por el Espíritu Santo puedes clamarle y decirle, Abba Padre. Una de las traducciones más cercanas al sentido original de Abba Padre es papito, aunque es mucho más profunda, pero poder llegar y decir, mi Padre Celestial eres tú. Tú que creaste los cielos y la tierra, tú que sustentas todas las cosas, por quien creaste todo el universo, es mi Padre Celestial. ¿Cuál temor? No tenemos un espíritu de esclavitud, ya no. Ahora tenemos un espíritu de adopción, es decir, aquel por el cual nos colocó como sus hijos y nos hace saber que Dios es nuestro Padre Celestial. Por eso vivimos y podemos vivir confiados como un león. Todo esto, aquí le voy a dejar por hoy, porque es solo el antecedente para entrar a cómo el Espíritu Santo obra en la oración, pero todo esto es obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. La pregunta es si esta mañana es el Espíritu Santo el que te está guiando. O sigues guiándote por tus corazonadas, o sigues guiándote por tu inteligencia, es que yo pienso, es que yo creo. Como hijo de Dios,
deja que el Espíritu Santo te guíe. Y repito, si hay algo que usa es la palabra de Dios. Por eso dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Y el Espíritu Santo te va a guiar, y el Espíritu Santo te va a decir, y el Espíritu Santo es, dice la palabra de Dios, el que nos guía y nos conduce a los propósitos eternos de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a dejarle aquí por esta mañana. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos esta mañana. Como hijo de Dios, dice la palabra que debemos ser guiados por su Santo Espíritu. Pero a veces somos necios, rebeldes, no queremos escuchar, y a veces nos hemos dado tantas caídas y tropezones. La palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo el que debe guiar nuestras vidas. Justamente en esa vida de oración, buscando, antes de tomar una decisión, asegúrate que es la que Dios quiere que tú tomes. Antes de dar ese paso que quieres dar, asegúrate que es ahí donde el Espíritu Santo te está guiando. Lo mismo estamos orando antes de escoger el lugar, estamos orando y queriendo saber de parte de Dios cuál es ese lugar al que Él nos está guiando. Pero el cristiano, tú y yo, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Él te va a guiar a la verdad. Él te va a hacer saber la maravillosa verdad del poder de Dios que obra sobre tu vida. Él te va a hacer saber y entender la grandeza, la altura, la profundidad, el tamaño del amor de Dios en tu vida y en mi vida. Él te va a guiar a hablarles a otros de Cristo. Él te va a hacer ver cosas que tu vista natural no puede ver. Ese es el Espíritu Santo por el cual decía el Señor Jesús: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él prometió que vendría el Consolador. Y el día que tú y yo nacimos de nuevo, el Espíritu Santo comenzó a ser morada en tu vida. Necesitamos aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Y una vida de oración es el comienzo de una vida sensible a su voz. Una vida de oración y en su palabra. Bendito Padre, si quieren ponerse de pie. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la guía de tu Santo Espíritu. Yo te pido en esta mañana que si alguna persona aquí, como hijo tuyo, Señor, no está siendo guiado plenamente en su vida por tu Santo Espíritu, que esta misma mañana deje que su vida sea guiada por ti. Tú tienes un camino y un propósito que has trazado para cada uno de nosotros. Necesitamos estar atentos a la guía y a la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos esta mañana, porque no estamos solos, porque tenemos al Consolador, al Espíritu Santo que nos guía. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.